Buen día. Este es el proyecto Dual Axis Platform presentado por David Robles del Pino, Diego Armando Franco Cruz y José Andrés Férez Braña. Primero presentaremos el diagrama de control para la plataforma solar, que en este caso van a ser dos motores, por lo que van a ser dos diagramas de control. Esos diagramas de control van a estar muy parecidos debido a que pues funcionan de la misma manera, simplemente que controlan dos ejes distintos. Para el motor número uno se ingresa una referencia dada por un valor PWM que es ingresado por el microcontrolador, que en este caso varía de 30 a 140 unidades PWM. Después se compara con el valor de retroalimentación, que es el valor dado en PWM en el que está ubicado el pistón, para así calcular el error, que es la resta de la referencia menos la retroalimentación, con condiciones de que si el error es mayor a uno, el pistón va a subir en directa, es decir, que o sea, va a subir, va a ir hacia arriba. Si el error es menor a uno, entonces va a ir en reversa, o sea, el pistón va a descender. Y si el error es igual a uno, entonces se va a detener el pistón. Se condiciona la señal a PWM para que pueda leerse en el monitor y ver el valor de la referencia con el de la retroalimentación. Y ahí es cuando el motor recibe la señal y el pistón se mueve a 1.24 centímetros sobre segundo, que es la velocidad que se propone en el código. Y se le suma un delta para aumentar el margen de stop y la señal de referencia no tiene que ser completamente exacta para que el actuador se detenga. Y pues finalmente el valor final de la retroalimentación se retroalimenta con la referencia pasando por un conversor de unidades, que pues una unidad es igual a 0.2 centímetros, una unidad PWM, y pues aquí se puede ver cómo la posición del pistón está representada en centímetros, dada por el valor de la señal, que pues 30 unidades son 3.78 centímetros y 140 unidades son 16.8 centímetros, que es el tope del motor, del pistón que se va a mover. Igualmente, aquí en el motor 2 simplemente lo único que varía son las señales y por consiguiente la posición de los motores, que pues aquí la señal va a empezar con 35 unidades y va a terminar con 110 unidades PWM. Y pues entre eso traducido a centímetros va a empezar con 8 centímetros de elongación y 12.32 centímetros va a finalizar de elongación el motor número 2. Y bueno, este es el código con el que se configuró ambos motores. Aquí pues primero se puede ver cómo se introducen las variables, ¿verdad? Para poder meterlas en el Arduino, que pues se configura primero los sensores que pues van a ser lo que va a ser la referencia en el que va a entrar lo que va a dar los valores para que se puedan mover los motores, el retropin, que son pues las señales que va a ir arrojando según la posición del motor. Y pues aquí las RPWM y LPWM son son las salidas del puente H hacia hacia el Arduino para que pueda mandar el Arduino la señal hacia el motor. Y pues aquí se introducen las variables para poder controlar las referencias. Y aquí se puede ver cómo arma el mapeo de ambas referencias. Por ejemplo, yo voy a utilizar una referencia de potenciómetros. Y pues en ese mapeo se puede ver cómo se mapea de 0 a 1023 bits, que es pues lo mínimo y lo máximo que puede llegar el potenciómetro. Y ese 25 a 105 es el valor que yo le voy a dar al pistón, o sea, que empiece desde la posición 25, que sea su posición cero, y la 105, que sea su posición final, o sea, en vez de 255, va a llegar a 105, no va a llegar hasta el tope. E igualmente en la referencia 2, cuando se configura el segundo potenciómetro, se configura la posición cero, o sea, que va a llegar hasta el tope mecánico de cero hasta 156. Y las referencias de las retroalimentaciones no se cambian debido a que pues es lo que vamos a estar leyendo. O sea, nosotros queremos leer la totalidad del movimiento del actuador. Así que entonces no se van a cambiar esas variables porque así no podamos a poder leer qué tanto se está moviendo el actuador o nos van a arrojar datos incorrectos. Y como se puede ver abajo, es donde vamos a imprimir nuestros valores de referencia y de retroalimentación para poderlo checar en el monitor, para poderlo calcular más precisamente y ver cómo varía la referencia conforme, no, cómo varía la retroalimentación conforme a la referencia. El motor uno, pues aquí se puede ver cómo se aplican las condiciones del error, básicamente. O sea, si la referencia 1 es mayor a la retroalimentación más delta, entonces el motor va a ir hacia arriba, con una velocidad de 200 PWM, que convertidos son 1.64 centímetros sobre segundo. Igualmente se aplica para la reversa. Si referencia 1 es menor a retro 1 menos delta, entonces va a bajar a 200 PWM, 1.64 centímetros sobre segundo, y si no es ninguna de las dos, pues se va a detener el motor. Y eso también aplica para el motor número 2. Y bueno, aquí en la comunicación de datos es como se ve que el motor uno, pues cómo se conecta, ¿verdad? Desde la fuente de alimentación hasta el motor.
Y pues la fuente de alimentación, por ejemplo, aquí puso una pila de 12 volts que se va a conectar al puente H, que pues el positivo va a B más positivo y el negativo de la pila va a B menos del puente H. Y del puente H hacia el actuador lineal para que este pueda transmitir la corriente desde la pila, pues entonces el motor positivo va hacia red, que es el 5 volts, o bueno, en este caso 12 volts del motor, y M menos, que es black, que es la tierra del motor. Y pues aquí se conecta el puente H hacia el Arduino para que el Arduino pueda mandar las señales digitales hacia el puente H para que las pueda mandar hacia el actuador lineal. Y 5 volts y 44 PWM van a ser 5 volts del Arduino para que lo pueda pues energizar, ¿verdad? Para que el puente H pueda energizar el Arduino tierra con tierra. LPWM, que es pues la señal PWM, va hacia digital 6 y RPWM va hacia digital 5. Y esto es para que el actuador mande la señal de retroalimentación para que el Arduino pueda leerla y pueda compararla con la referencia. Blue es el cable de señal que va hacia el análogo A2 para que la pueda leer. Yellow es 5 volts y white es tierra. Y pues esto, como yo voy a usar un potenciómetro para la referencia, para que la referencia mandada desde el potenciómetro la pueda leer el Arduino, entonces yo voy a mandar A0 hacia out, que es el puerto de señal del potenciómetro, 5 volts a VCC, y ground a ground del potenciómetro. E igualmente pasa lo mismo con el motor 2. La única diferencia es que pues van a ser diferentes puertos digitales. Aquí en este caso el LPWM va a ser digital 11 y RPWM va a ser digital 10. E igualmente, aquí para que lea la señal del motor, el Arduino se va a conectar el cable de señal hacia A3 y pues el segundo potenciómetro va hacia A1. Este es el funcionamiento correcto de cómo debería funcionar la plataforma según pues lo estipulado. A continuación se muestra cómo debería de funcionar la plataforma según la explicación que acabo de dar recientemente. Aquí vemos cómo se mueve un eje y aquí vemos cómo se mueve el otro. Y así va a estar variando para que se puedan mover los dos ejes de libertad que queremos. Y en este apartado de volar y validar prototipos se van a hacer diferentes pruebas para poder ajustar la señal PWM hacia la posición que queremos checar a centímetros, o sea, para que sea una unidad tangible y no sea explicada simplemente con unidades PWM, que es las que arroja el monitor, y así se pueda entender hacia cualquier persona, ¿verdad? El plan de prueba es que tenemos que realizar conversiones para que parten desde la referencia, en este caso que es el voltaje, para que nos dé la variable que queremos medir para poder arrojar un resultado del movimiento del actuador que es en centímetros, como lo acabo de repetir. No podemos dar una medida de voltaje o de señales de bits o de PWM para poder explicarle a una persona que no sabe nada del proyecto cómo es que se mueve el actuador, sino debemos de convertirlo en centímetros para que bueno, ya la persona sepa, se mueve de tantos centímetros a tantos centímetros. Estos son sus topes. ¿Me explico? Bueno, entonces, estos son los volts de volts a bits, de 12 volts. Es la cantidad máxima que puede transmitir la fuente de alimentación a 1023 bits, que es la unidad máxima en la que va a operar el potenciómetro de bits a unidades analógicas, que es lo que hace el Arduino, que va a convertir de 1023 bits hacia 255 unidades PWM, y esas unidades PWM se van a convertir en centímetros, o sea que 255 son 30,48. Esos 30,48 es lo máximo que llega el motor desde el punto cero hasta hasta el tope, que son pues 30,48, por lo que se puede inferir que cada unidad PWM que estamos variando nosotros en el potenciómetro o en el programa equivale a 0,12 centímetros. Y pues para los casos de prueba de integración en sistemas, se aplican estas dos referencias que van a ser los dos pods que pues estamos configurando. Y pues se muestran los mapeos de ambos motores, siendo el pod 1 y el pod 2 las referencias que controlarán el actuador, que son de 0 a 1023 bits, que representan este, la operación de la referencia de, pues por ejemplo, en este caso de la referencia número 1, son de 30 a 140, 30 siendo el mínimo y 140 siendo el máximo y 25 a 110, representando el mínimo 25 y el máximo 110, que le vamos a estar delimitando a los motores. Esto debido a que no haya un forcejeo de motor, porque pues debido al tope mecánico que hay en el mecanismo, pues obviamente no se puede ejercer toda la longitud del motor y toda la disminución, o sea, hasta mero abajo del motor. Y pues si eso se llegase a dar, pues obviamente va a haber una obstrucción en el mecanismo y puede doblar la placa, puede
echar a perder el motor, puede echar a perder pues muchas cosas, o sea, y por eso se tiene que delimitar un límite mecánico para que pues opere desde cierto rango hasta cierto rango, depende del mecanismo que se lo permita. Y pues en este caso, el punto inicial del motor uno sería 30 unidades, que convertidos a centímetros serían 4 centímetros, es decir, empieza desde 4 centímetros a partir de, desde que empieza el mecanismo del adaptador, del pistón. Y pues termina en 140 unidades, que son 16,8 centímetros. Y para el motor 2 el punto inicial son 2,5 unidades, son 25 unidades, perdón, convertidos a centímetros serían 3, y el punto final es de 110 unidades, que convertidos a centímetros serían 13,2 centímetros. Y pues para esto quiero hacer una aclaración que pues para poder dar precisión a las medidas de posición en centímetros, se tendrán que restar 3 centímetros, ya que la posición cero del actuador es de 3 centímetros. Esto lo haré porque pues voy a hacer las medidas desde donde empieza literalmente esa parte negra, el punto negro, hasta donde termina el pistón. Y entonces, como ahí es el punto cero, entonces voy a tener que restar 3 centímetros a cada medida que yo vaya a hacer para poderlo, para que sea más preciso, claro. Y pues en este ejemplo, el motor 2 se ve que empieza el tubo desde 7 centímetros, es decir, que el punto inicial donde se va, según el código, va a ser de 7 centímetros. Y pues al hacer la resta de 7 menos 7 centímetros, que es lo que se elonga el tubo, y menos 3 centímetros, que es lo que el punto cero desde el inicial del actuador, da un resultado de 4 centímetros, que es la posición inicial dada por el código que se puede ver que está dada ya en el código. Entonces, al hacer la resta de 7 centímetros menos 3 centímetros, que son 7 centímetros, que es el tope, pues ya medido desde que inicia el pistón hasta que termina, menos 3 centímetros, que es pues el valor que queda ahí flotando, que es el punto cero del actuador, nos da un resultado de 4 centímetros, que es la posición inicial dada por el código que yo pues acabo de dar. Para comprobar que el tope que delimitamos en el código concuerda con las mediciones reales, la medida se realizó con el flexómetro, y pues esto se va a hacer para poder comprobar, hacer una segunda prueba de que ahora totalmente extendido de la medida que se supone que debería de dar según el código y según mis cálculos. Y pues aquí se puede ver cómo la medición desde que empieza el tubo del pistón hasta que termina el flexómetro según la programación da 15 centímetros, 15 centímetros más la suma de 1 centímetro más, debido a que pues el flexómetro no alcanza pues a medir 2 veces, y ahí se puede ver cómo se ve 1 centímetro más, y pues es como se hace la resta de 16,3 centímetros menos 3 centímetros, y nos da un resultado de 13,3 centímetros, que es la posición final dada por el código que pues yo ejecuté, y así por todos los límites que yo le dé según el código, así es como se va a ejecutar con esa fórmula de una unidad PWM por 0,12 centímetros. Muchas gracias. En este video explicaré acerca sobre la integración de los sensores y actuadores para nuestro modelo físico de la estufa solar. Primero que nada, explico un poco a detalle acerca sobre los sensores y los actuadores utilizados. En este caso, nuestros sensores son unos módulos fotovoltaicos, también conocidos como fotoresistencias, que estarán acondicionadas con una resistencia de 3000 ohmios, donde captaremos lo que es la señal analógica provocada por el cambio de voltaje entre las resistencias debido al cambio que tiene aplicado a la luz. Además de nuestro actuador lineal, que en este caso sería un servomotor, además del actuador anteriormente presentado, donde tenemos como alimentación un voltaje negativo, un voltaje positivo, o el voltaje negativo también conocido como tierra, y una señal, un pulso analógico, que es lo que determinará el ángulo con el que se estará inclinando. Más adelante se explicará cómo se determina este ángulo. Como vemos en el código, estamos usando unas librerías directamente importadas de Arduino, donde especificamos el ángulo de base, que en este caso será 90 grados, con una tolerancia de 125, que en este caso estamos hablando del rango de luz que estará detectando. Siguiendo más del circuito, aparte de declarar cada una de las variables, estamos especificando una unidad a partir de los bits que nos ofrece esa señal analógica, dividiéndolo entre 4 para un mayor grado de precisión. Una vez establecido ese grado, establecemos un rango de medición del mismo valor, que en este caso es 125, tanto como X como para Y, donde a determinadas acciones, si la diferencia es positiva o negativa, esta determina la acción al movimiento del ángulo en base a 90, donde tenemos como topes 45 y 135 grados, que determinará el movimiento dependiendo de la dirección que se encuentre la luz. Aquí, como se observa, es el circuito un poco más ejemplificado,
al modelo más realista, donde vemos la conexión de cada uno de los puertos. Como se observa ahí, estamos viendo lo que son las señales analógicas, mi señal de pulso PWM que recibe de los servomotores y la señal fuente de alimentación. Todo esto conectado a través de ARMED. Algunas referencias que se usó para determinar estos rangos fue su ángulo de movimiento, como estamos viendo de 45 a 135 grados, la incidencia de luz, que para cuestiones de prueba se usa una unidad de 120 unidades de las señales analógicas divididas entre 4, pero en este caso, si es utilizada directamente para recibir el sol, estaría pensado usar entre 30 a 25 unidades. Por último, es la velocidad de reacción, que aunque modifiquemos el programa, esa tiene una velocidad lenta en comparación a otras máquinas, otros seguidores solares, debido a que estamos priorizando en la acción de la luz solar, que en este caso su cambio es lento, por lo que no es tan necesario acelerar el proceso. Y por comprobación final, vemos una aplicación de nuestro modelo, que se encuentra aquí con movimiento, como observamos en el eje X, y si se observan con atención en esta parte, vemos que se mueve lo que es nuestro eje Y, tanto para el norte como hacia el sur, aplicando a través de esta misma señal para poder así activar a nuestros motores lineales. En este video nosotros vamos a ver la implementación que tuvimos con nuestro diseño mecánico y cómo funciona, ¿verdad? Cómo todas las partes cuando las implementamos funcionan bien. Primero empezamos con el movimiento del eje 1. Aquí podemos ver cómo funciona, cómo baja y sube. Esto lo quisimos implementar, pues ya nuestro prototipo físico, déjenme le pongo pausa, prototipo físico, y más adelante van a ver cómo si pudimos tomar las medidas exactas para que hiciera ese movimiento que nosotros queríamos que hiciera. Este es el movimiento del eje 2, podemos ver que sube de un lado para el otro, igual con los actuadores, ese sería el actuador 2. Igual, me pongo pausa, igual podemos ver, ya más adelante vamos a ver en nuestro prototipo físico, cómo también pudimos poner todas esas partes con las medidas que queríamos para que hiciera los movimientos que nosotros queríamos, ¿verdad? Ahí podemos ver cómo está moviendo de un lado para otro. Luego, el armado del prototipo. Aquí podemos ver. Aquí le voy a poner pausa, voy a aprovechar a hablar de qué consiste el prototipo, ¿verdad? Empezamos con la base de abajo, que es de aluminio. La hicimos en el taller, la cortamos a las medidas, que era creo que 35 por 35. Luego, el tubo del medio, fueron 4 tubos que fueron cortados a medida y luego fueron soldados juntos para crear esa imagen que podemos ver ahí, que es un tubo ya más largo, ¿verdad? Y más ancho. Luego, todos los tubos que estamos viendo aquí fueron cortados exactamente a la medida. Luego podemos ver los tornillos que usamos y las piezas que tuvimos que imprimir a láser, que son pues en donde van los tornillos, ¿verdad? Podemos ver así, nosotros ya a manera ya de tener todas las piezas, pues lo ensamblamos a como debe de quedar, ¿verdad? Ya los actuadores ya fueron involucrados ya más adelante cuando teníamos todo el prototipo hecho. Aquí si le doy un poco para atrás podemos ver las piezas que ocupaba, cuántos tornillos, cuántas placas ocupábamos. Los dos ejes están hechos con un grado de libertad también para tener pues más margen de error, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo funciona el prototipo. Como podemos ver, funciona casi igual a como lo vimos en nuestro diseño 3D. La verdad, estamos muy contentos con el trabajo que hicimos. Aquí podemos ver todas las placas, cómo está ensamblado con las placas y con los tornillos. Podemos ver que el tubo que sostiene la plataforma de arriba está ensamblada al tubo que sostiene el actuador 1, que es el que está pegado al piso. O bueno, no al piso, va para la plataforma de abajo. Y eso lo usamos también con 2 placas y con tornillos. Luego, el segundo actuador, vemos que hay 2 placas soldadas a la plataforma de arriba y esas 2 placas las usamos para ensamblar el actuador a ese lado para que hiciera el movimiento de lado a lado. Es lo que podemos ver en este video, ¿verdad? Miren, le doy, ahí está, podemos verlo. Todas estas piezas fueron o hechas en el taller, aparte de los tornillos fuimos a comprarlos en el taller, hicimos las plataformas, hicimos los tubos, los cortamos los tubos, también los soldamos los tubos, las placas fueron impresas en la impresora del láser y ya pues nos basamos en nuestro prototipo 3D y ya pudimos ensamblarlo como queríamos y pudimos ver al final que fue una prueba exitosa, ya que funciona como queríamos nosotros.